Buenas tardes, bienvenidos un martes más a Rincón Deportivo, el espacio de deportes especializado en deportes que esta casa, Televisión Linares, viene desarrollando pues hace ya 4 meses aproximadamente, camino de 5 meses haciendo este programa en el cual, bueno, pues normalmente tratamos de informar de la mejor manera posible, de la manera más entretenida, dándole un punto de vista distinto al deporte de Linares, principalmente fútbol, hablamos siempre del Linares Deportivo y posteriormente hablamos de otros deportes. Hoy sí que es verdad que vamos a hacer un programa distinto, un programa diferente, un programa que la verdad lleva pues poco más de un mes gestándose o quizá algo más, porque bueno, requería un trabajo importante, un trabajo pues muy metódico. Y bueno, el invitado, que voy a pasar a presentarlo enseguida, pues la verdad que lleva eso, ya digo, entre 1 y 2 meses preparando un PowerPoint que vamos a ver hoy. Lástima, las personas que hoy nos escuchan a través de internet en un enlace distinto, porque bueno, estamos teniendo un pequeño problema con la página web de Televisión Linares que estará solucionado en las próximas horas, pero bueno, las personas que hoy nos escuchen a través de internet sí que es una pena que no puedan visualizar ese PowerPoint que creo se presenta interesantísimo. Yo no he podido verlo entero, he visto alguna fase y la verdad que bueno, a mí por lo menos me encanta, me enamora, porque bueno, se va a hablar sobre la preparación física, sobre el trabajo metódico que realiza el cuerpo técnico del Linares Deportivo con los futbolistas. Y para ello, para hablarnos, pues nadie mejor que el recuperador físico y preparador del Linares Deportivo, Víctor Cuadrado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía yo un mes, quizá más, ¿verdad?, lo que llevas preparando este trabajo. Bueno, sí, realmente era un trabajo ya hecho, pero que había que darle forma también para transmitirlo al espectador. Una cosa es lo que yo tengo en mi ordenador, cómo yo lo interpreto, cómo se lleva al terreno de juego, y otra cosa es, bueno, darle forma y ese sentido. Bueno, pues antes de pasar a hablar con Víctor de ese tema, sí que vamos a dar una información acerca de baloncesto, y es que, bueno, el otro día en las 8 puertas con Antonio Robles podían ver como Miguel Casado, presidente del Club Baloncesto Linares, estaba en este mismo plató hablando de los 30 años de su club, 30 años de baloncesto en Linares. Camino de 31, el 2 de octubre de este año ya, cumplirá 31 años el Club Baloncesto Linares. Y bueno, pues vamos a recordarle a todos los que nos siguen que el club ha hecho o está haciendo una captación que empezaba hoy, día 25, que continúa mañana, miércoles, el 27 jueves y el 28 viernes, en el Complejo Deportivo de San José, y que están los monitores en la pista cubierta todos estos días que hemos mencionado, de 10 a 12 de la mañana, y en el pabellón Andalucía de 8 de la tarde a 10 de la noche. También se va a celebrar una clausura este próximo domingo, domingo día 30, en La Garza, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El club invita a todos los jóvenes linarenses a que se sumen a esta clausura de temporada, y posteriormente los invitan también a que se sumen a la escuela de verano, que se va a desarrollar durante todo el mes de julio, de martes a viernes de 10 a 12 de la mañana en la pista cubierta del recinto deportivo San José, y de lunes a viernes de 8 de la tarde a 10 de la noche en el pabellón Andalucía. También evidentemente queremos, lo hablaba con Víctor hace un rato antes de empezar el programa, felicitar al Carolinense Club Deportivo y en concreto a los futbolistas linarenses, que son varios, los que militan en las filas del Carolinense, y que, bueno, Víctor también los conoce bien porque el año pasado estuviste trabajando, bueno, el año pasado no, el anterior, la temporada anterior, también estuviste trabajando con ellos, y bueno, quería ser partícipe de esa felicitación, ¿verdad? Sí, siempre es importante ser agradecido, porque yo me han tratado muy bien en ese club, y hay jugadores y grandes amigos míos que han trabajado, este año han trabajado muy bien y se merecen ese reconocimiento. Bueno, pues yo como nacido y criado en la Carolina, bueno, pues también me alegro de ese éxito del Carolinense Club Deportivo, aunque bueno, no sea actualmente seguidor de ese equipo, pero bueno, al fin y al cabo la tierra tira, y también me alegro y lo felicito por la consecución de la Copa del Subdelegado.
Y ahora, bueno, pues vamos a ver, bueno, pues la parte crítica del programa, y es que, bueno, el sábado se producía o se celebraba un partido solidario, un partido en el cual, bueno, pues ahí están viendo, fíjate en el número 24 de los azules, que lo mismo lo fichamos, ¿sabes? Para el Linares Deportivo, de futbolista. No sé si lo conoces. ¿Lo vas conociendo? Sí. Tiene la pinta. La rodilla regular. Tiene la rodilla regular, ¿no? Con ese tendrás que trabajar duro, ¿verdad? Bueno, pues ya decía que se celebraba un torneo solidario, la Asociación de la Prensa, y estamos viendo al Capi con ese toque de balón magistral que tiene. Además, un futbolista que me recordaba a Iniesta, porque parece como si jugasen a cámara lenta los dos, tanto Andrés Iniesta como José Antonio Díaz, con esa forma de tratar el balón. Si el balón hablase lo denunciaría por malos tratos. Y bueno, pues como les decía, un partido que se celebraba para recaudar alimentos para el comedor social de Cáritas en Linares. Y bueno, aunque la afluencia de público quizás no fue la deseada, sí que asistió gente, pero bueno, la verdad es que algunos esperábamos más afluencia. Pero sí que es cierto que la gente que acudió aportó bastantes kilos de alimentos. No se ha hecho todavía el recuento total, pero la verdad que a mí me sorprendía claramente bueno, pues ver una furgoneta prácticamente llena de alimentos. Ahí estamos viendo, bueno, pues el primer gol del Paz Miles, un penalti que yo no sé por qué pita, pues yo no vi mano por ningún lado. Yo vi que nuestro compañero Juan Luis, el técnico de esta casa, bueno, pues hace como, no sé si era Higuita el que hacía así con los codos y despejaba los balones. Y bueno, pues realmente fue un rato bastante agradable. Ahí tenemos también a Fran Carles, que vino a echar una mano. El resultado fue 5-3. Los goleadores, bueno, pues el propio Fran Carles, nuestro cámara y realizador Jorge Pozas y Juanito, otro de los técnicos de esta casa, que bueno, fueron los goleadores del equipo de la prensa. Del Paz Mila ya ni me acuerdo porque, hombre, fueron 5, perdí la cuenta. Ahí estaba el número 10, ese fue el mejor del partido, el número 10 de los azules. Y bueno, pues ya les digo, echamos un buen rato, un rato agradable, un rato de risas. Y bueno, lo importante es recaudar alimentos para el comedor social de Cáritas. Y evidentemente, bueno, pues esperemos que esto no muera aquí. Esperemos que ustedes, bueno, pues aunque no se celebren este tipo de partidos, pues que sigan. Ahí tenemos el golazo de Fran Carles y la celebración posterior del número 10, ese fue el crack del partido, ¿visto? Pues ya les digo que ojalá y todos ustedes sigan colaborando con ese comedor social de Cáritas y sigan aportando alimentos, porque bueno, siempre son necesarios y siempre son bien recibidos. Y bueno, pues creo que hemos hecho un repasito general a lo que queríamos hacer. Por cierto, vamos a ver el PowerPoint de Víctor y posteriormente, si alguien tiene alguna pregunta que realizarle, por supuesto puede hacerla llamando al 953-01-1701. Pero antes de nada, sí que bueno, quiero comentar algo sobre un tema. Esta mañana me llegaba la preocupación de algunos aficionados por la renovación de un futbolista del Linares Deportivo, en este caso Cristóbal, que aún no ha estampado su firma sobre el contrato que le ofrece el Linares Deportivo. Y bueno, esta mañana había diversos rumores. Bueno, pues yo tengo que decir desde aquí que no soy una voz autorizada para hablar de este tema, pero que tampoco creo yo que tengamos que alarmarnos ni hablar de rumores, ni mucho menos, porque queda mucho verano. Pero no obstante, yo les aseguro que el tema Cristóbal va a quedar resuelto enseguida, muy pronto, en esta semana seguramente, si las cosas no se tuercen. Antes de lo que ustedes puedan pensar, en cualquier momento estarán viendo algún comunicado con la renovación o no de Cristóbal, pero ya les digo que las noticias que tengo hasta ahora es que no tiene por qué haber ningún tipo de problema para que Cristóbal renueve, que no lo ha hecho, cierto es, pero también es cierto que Cristóbal no se encontraba en Linares, no sé si ha llegado ya, si se encuentra ya en nuestra localidad o no, pero es cierto que no estaba en Linares. Entonces una persona que no está en Linares no puede estampar su firma, lógicamente, en la sede del club. Entonces, bueno, pues yo pediría que dejemos de lado los rumores,
que algunas veces, bueno, pues preocupan a la gente más de la cuenta, que no hay que preocuparse de nada, que lo que tenga que ser será, y ya veremos a ver lo que pasa, pero no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Lo que tampoco podemos pretender es que el club nos esté informando todos los días de cómo está Cristóbal, cómo está el otro, el otro, el otro y el otro. El club, cuando tiene que mandar un comunicado, lo manda. Estamos a 25 de junio, queda mucho para que empiece la temporada, quedan fichas libres y tampoco podemos pedirle al club que todos los días manden un comunicado y digan, no, que Cristóbal hoy está en no sé dónde y por eso no ha firmado. O que Cristóbal mañana viene ya a Linares y ya nos reunimos. Vamos a ser sensatos, vamos a tener paciencia y lo que tenga que ser, será. ¿Tú ves a Cristóbal jugando en otro sitio que no sea Linares Deportivo? No, es difícil. Hombre. Yo la verdad que por la información que yo manejo y hasta donde llego, sé de la intención del jugador de renovar y de la buena intención por parte del club, y yo espero que esto llegue a buen puerto y que en breve se solucione. Entonces, vamos a esperar acontecimientos, pero yo confío que se solucione pronto. Bueno, pues ahora es el momento en el que un servidor, José Temprado, se calla porque vamos a empezar a ver el PowerPoint que Víctor nos preparaba. Él mismo nos va a decir qué tipo de PowerPoint vamos a ver, y en este momento, bueno, aunque yo de vez en cuando le vaya haciendo alguna preguntilla, él mismo va a ser la persona que nos va a ir hablando. Yo voy a intentar estar lo más callado posible. Y Víctor, el programa es tuyo. Te nombro director de Rincón Deportivo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo lo que pretendía con esta presentación es hacerle llegar al telespectador, en este caso, que cómo se trabaja en un club en este caso no podríamos hablar de élite, pero sí de alto rendimiento, es decir, un club que entrena con un objetivo claro y para sacar el máximo rendimiento de sus jugadores. Y bueno, y cómo este año al Linares Deportivo ha llegado la tecnología y cómo la hemos aplicado para nuestro proceso de entrenamiento. Bueno, aquí cuando yo llego al equipo, pues en cierto modo por mi vinculación al mundo de la investigación, también se me pide que, oye, ¿qué opinas? ¿Cómo va el equipo? ¿Qué crees que podría aportar? Entonces, bueno, en primer lugar hay un doble planteamiento, que es lo que reflejo aquí, en primer lugar se analiza cuáles son las necesidades que tiene un jugador de fútbol, que hasta hace no muchos años no se sabía, es decir, se sabe que el fútbol es un deporte de carácter intermitente, donde se suceden una serie de acciones de diferentes intensidades, pero no se sabía la realidad. Y luego, por otro lado, ¿qué necesidades tenían mis jugadores? Ese es el punto de partida. Si pasamos a la siguiente. Entonces, sí, perdona, Víctor. Evidentemente, bueno, tendremos que ir pidiéndole a nuestros realizadores que nos pasen las diapositivas. Pero bueno, ustedes por eso no se preocupen, porque a ellos los tenemos aquí cerquita y nos lo van pasando. Aquí lo que plasmo en esta diapositiva, realmente cuando empezaron a realizarse diversos análisis de movimiento en fútbol, es decir, se estaban estudiando qué pasa durante un partido de fútbol, esas diferentes intensidades a las que trabaja un jugador, pues se empezaron a cuantificar con diferentes sistemas de medición. Actualmente los más innovadores son Amisco y Prozone, bueno, lo habréis visto seguramente en televisión, las cámaras que filman los partidos, y luego una empresa analiza esos datos y te dan datos de rendimiento de cada jugador, de las diferentes distancias que recorren y a qué intensidades. Y lo que rodeo en rojo realmente son aquellas que se realizan a máxima intensidad, porque realmente ya se estudia, y la diferente literatura, que es lo que marco abajo, indica que toda acción que precede a un gol o durante un gol se realiza a máxima intensidad, que por tanto todas esas acciones que el futbolista realiza a intensidades bajas, en trote, a velocidad media, no aportan rendimiento. De las que depende el rendimiento son de las de máxima intensidad. Entonces, hoy en día la tendencia es a potenciar ese tipo de acciones, que son las que nos darán el rendimiento. Pasamos de diapositiva. Entonces, eso en cuanto a la demanda, y por tanto la clave para mí y para un gran grupo de jóvenes investigadores que estamos en esto ahora mismo es la alta intensidad. Es decir, el rendimiento lo conseguiremos solo con acciones a alta intensidad. Lo que aquí quería plasmar con estos vídeos es cómo nosotros realmente nuestro rendimiento lo hemos sacado mucho en acciones de alta intensidad, como es el caso de los sprints de Angelillo. Los sprints de Ángeles, que nos han dado muchos goles. En este caso estamos viendo el partido de Málaga, contra el Atlético malagueño.
en la segunda parte, que ahora hablaremos también de la segunda parte, es decir, aquí quiero reflejar cómo el rendimiento lo hemos sacado siempre en acciones en las que hay un sprint antes o durante la acción. Por tanto, si eso es lo que me da rendimiento, es lo que tengo que trabajar en una plantilla de fútbol. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces aquí lo que planteo, dije, bueno, esa es la demanda a nivel general de un futbolista. Pero luego existe otro planteamiento en cuanto a las necesidades del equipo. Aquí si paso, señalo dos apartados. Esto es una investigación que se realiza el grupo de trabajo de Walter Di Salvo. Este señor fue preparador físico del Real Madrid, que actualmente está en Qatar y también trabaja en la Universidad de Roma. Entonces él realizó un estudio, una investigación con equipos tanto de Champions League como de diferentes ligas, y vio cómo los equipos, los primeros 5 equipos, estableció 3 categorías, primeros 5 equipos que están a mitad de tabla y equipos que están en la parte baja de la tabla, y vio cómo los equipos que están en la parte alta de la tabla son los equipos que menos acciones realizan a máxima intensidad. Y entonces podríamos decir por lo que hemos dicho antes, bueno, ¿y cómo están arriba si realizan menos acciones a máxima intensidad? Porque están más tiempo con el balón. Por tanto, de aquí lo que se deriva es que cuando no tengamos el balón tenemos que realizar alta intensidad presionando para recuperar pronto el balón. Y una vez que tenemos el balón, tenemos que hacer lo posible para mantenerlo, porque así será el otro equipo el que corra detrás nuestra para robarnos el balón y serán ellos los que se desgasten más que nosotros. Entonces ese es el planteamiento, ser capaces de retrasar o reducir al máximo las acciones de máxima intensidad, que las realicemos cuando sea necesario, es decir, de cara a una finalización o a recuperar el balón. Esta es la clave, la famosa clave del FC Barcelona, porque el Barça muchas veces dice que está físicamente mejor que los demás. No solo que esté físicamente mejor que los demás, que esas larguísimas posesiones que tienen hace que se desgasten muchísimo menos. Cuando alguien le gana en la posesión, como fue el caso de la Champions League, como ese equipo le gana en la posesión y tenga una buena preparación física en acción de alta intensidad, el Barça se ve muy comprometido, y es lo que le ha pasado en algunas ocasiones. Sí, la clave es la posesión del balón, y para tener el balón tengo que realizar a intensidad para tenerlo rápido. Entonces fue el planteamiento. A mí se me dijo, ¿tú qué opinas? Y dije, bueno, yo en las primeras jornadas había un equipo quizás muy pasivo en el campo. Cuando yo llegué, no sé si era formada 11 o 12, dije, tenemos un equipo de mucha calidad, pero parece que estamos asentados a verlas venir. Necesitamos esa intensidad para tener rápido el balón y hacer lo que sabemos hacer. Es el carácter ofensivo que necesitábamos. De hecho, ya teníamos muy pocos goles y nos costaba muchísimo llevarnos las situaciones. Entonces, la clave para mí, lo vi clarísimo, era la alta intensidad. Entonces, ese fue el razonamiento que llevan, que no es mío, un razonamiento que viene de diferentes grupos de trabajo, de gente que está metida en el mundo del fútbol y de la investigación, y bueno, y tratamos de llevarlo aquí. Por tanto, ¿vale? Ya sabemos que la clave era la alta intensidad, pero esto tenemos que controlarlo de alguna manera, y aquí es donde entra la tecnología. Entonces, buscaba 2 formas de controlarlo, y era en sala de musculación y evidentemente en el campo. Esto teníamos que llevarlo al campo. Aquí en estos vídeos pues os muestro cómo lo hemos controlado. Si vais viendo, bueno, aquí se ve a Javi Quesada realizando un ejercicio de sentadilla, y ahí se ve el ordenador. Si se ve de cerca, hay un aparato, un encoder lineal, un aparatito que va conectado a la barra, que por desplazamiento de la barra a mí al ordenador me transmite información como de velocidad, aceleración, fuerza, potencia, y me está diciendo en ese movimiento determina muchas variables mecánicas. ¿Para qué se hace esto? Se hace esto de cada jugador para saber cuál es su zona de máxima potencia. Hoy en día, cuando hablamos de rendimiento deportivo, hablamos que el jugador tiene que aplicar fuerza muy rápido, y la relación entre la fuerza y la velocidad es la potencia. Si no me sirve, tengo una plantilla que es más fuerte, no, quiero que sean más fuertes, pero quiero que esa fuerza la aplique, y para eso tengo que saber cuál es la zona de máxima potencia de cada uno de mis jugadores. Entonces, con ese aparato lo que hago es, porque la zona de máxima potencia, con mi grupo de trabajo, se ha detectado que a una velocidad, en concreto, en este caso a 1 metro por segundo. Entonces los jugadores hacen ese test, y con el peso con el que desplazan la barra a 1 metro por segundo es su peso de máxima potencia. Entonces ya tengo la referencia de entrenamiento de ese jugador. Tengo 20 jugadores diferentes, cada uno con un organismo diferente, y cada uno tiene una zona de trabajo diferente. Entonces tengo que individualizar mi entrenamiento. Tengo una plantilla de 20 jugadores con unas características diferentes. Entonces se realizan diferentes test, ese test de sentadilla, luego se ve en otro vídeo, se ven los jugadores saltando. En este caso pongo una muestra del software que utilizamos, que es el T-Force, que este software lo que me da gráfica donde con cada uno de los pesos que yo le coloco al jugador en la barra, me da datos de velocidad, de potencia y demás, y cómo se ve
qué barra está más alta, es decir, cuál es la zona de máxima potencia. Entonces yo cuando a mi jugador después le mando los kilos con los que tiene que trabajar en el gimnasio, cada uno trabaja con los kilos con los que favorece esa máxima potencia. No me interesa que un jugador desplace muchos kilos a muy poca velocidad, porque la realidad del fútbol es que el jugador desplaza su peso corporal lo más rápido posible. Entonces eso es lo que se busca, individualizar el entrenamiento de potencia en este caso. Entonces se mide mediante este test y otro test de salto vertical, que también tenemos por ahí algún vídeo, bueno, se ha visto antes, donde realmente el salto vertical lo que está demostrando es la capacidad del sujeto de aplicar fuerza. Es decir, cuanto más fuerza yo aplico y más rápido, más me despego del suelo. Esto significa que cuanto más salta mi jugador, más fuerza aplica, por tanto es más potente y por tanto es más rápido en el campo. Porque no cabe duda que existen corrientes antagónicas ahora en el mundo de la preparación física, hay preparadores físicos que hablan de temas cognitivos, es decir, que solo la toma de decisiones en el fútbol, pero bueno, luego estamos otra corriente que decimos que está muy bien, que el jugador tiene que pensar y toma decisiones, pero una vez que toma la decisión tiene que aplicar fuerza para ejecutar lo más rápido posible, y esa aplicación de fuerza pasa porque el jugador se desplace rápido, mueva su peso corporal lo más rápido posible, por eso decíamos este tipo de test. Todo eso era en cuanto a la fase de musculación, es decir, el trabajo en musculación, pero claro, evidentemente yo tengo que valorar esa aplicación de fuerza, esa capacidad que tiene mi jugador para aplicar fuerza, ¿cómo se lleva al campo? Bueno, para eso utilizamos, en este caso, test de velocidad. Lo que estamos viendo aquí son células fotoeléctricas, si son cámaras que realmente emiten un haz de luz, un rayo. Cuando el jugador pasa por la primera, si corta ese rayo, se enciende un crono, y cuando va pasando por las sucesivas se va cortando el crono, entonces me va dando el tiempo. ¿Toda esta maquinaria de dónde la sacas? Esta maquinaria realmente, bueno, viene del grupo de investigación, pertenece a la Universidad de Jaén. Hay un convenio entre, bueno, la Universidad de Jaén, y también estamos trabajando con la OTRI, que es una oficina de investigación, que estamos metidos en un proyecto con diferentes equipos, entre ellos está el Granada, el primer equipo. Si este tipo de trabajo también lo está haciendo el Granada, es decir, medimos a diferentes equipos, les damos los resultados de los test y damos unas ciertas recomendaciones a los cuerpos técnicos para que hagan, para que orienten a su trabajo de fuerza, su trabajo de fuerza aplicada en este caso. Entonces, si me dedico a esto y esto es mi trabajo, es parte de mi tesis doctoral, ¿cómo no lo voy a traer a mi equipo, ¿no? Bueno, esto es un control periódico, es decir, yo cada vez que realizo un test, pues tengo de cada jugador, tengo pues datos de el test de sentadilla, como he dicho, test de salto, test de aceleración, para ver cómo va evolucionando el estado físico, el estado de la capacidad de aplicación de fuerza de cada uno de los jugadores. ¿Has escondido los nombres? He escondido los nombres, pero no por nada. Y además aquí hay una cosa curiosa, porque realmente llevo tiempo escuchando... Me hemos puesto de acuerdo para dar agua. Llevo tiempo escuchando cosas de jugadores y demás. Yo en eso, la verdad que en esas polémicas no me gusta entrar, pero sí es cierto que en la velocidad media de mis jugadores está por debajo, está por encima de muchos equipos de superior categoría, y que esa media de velocidad, en este caso por debajo de 3 metros por segundo en 20 metros, eso es algo muy, muy bueno. A esa media tan buena contribuyen, en este caso, varios de los veteranos, cosa que he escuchado comentarios que no se adecuan a la realidad. Tengo algunos de los veteranos que bajan con creces por debajo de 3 metros por segundo. A algunos equipos de primera división les gustaría tener a muchos jugadores que bajasen de los 3 metros por segundo, de los 3 segundos en 20 metros. Entonces, no por nada, no tapo los datos por nada, pero bueno, entiendo que eso también forma parte de nuestro trabajo, sí, pero que la gente sepa también que esto se controla, es decir, que los jugadores a veces juegan por decisiones tácticas del míster, pero también juegan porque están en condiciones para jugar, no, más allá de todas las polémicas que todo esto suscita, ¿no? Entonces, pues bueno, se hace un control periódico del trabajo, pero ¿qué ocurre? Ocurre que hay una cosa que no cabe duda que tenemos que controlar, que es la fatiga. Hablo de que mejoro rendimientos y mejoro la capacidad de aplicar fuerza de mi jugador que sea más rápido. Pero yo, para ganar un partido, no solo tengo que hacer que mis jugadores sean más rápidos, tengo que hacer que mi jugador sea más rápido al final del partido, es decir, que acabe en mejores condiciones que el equipo contrario. De ahí, muchos puntos hemos conseguido en las segundas partes. Si mi equipo, la tendencia era a terminar en mejores condiciones que el rival. Entonces, ¿cómo se controla esa fatiga? Pues la hemos controlado realizando valoración de la capacidad de aplicar fuerza antes y después de esfuerzos específicos. Por ejemplo, se ha medido tanto en la primera vuelta del campeonato como en la segunda vuelta
se han realizado mediciones de velocidad en 30 metros y la capacidad de salto antes y después de un partido para ver qué porcentaje de pérdida tienen mis jugadores. ¿Cuál sería el objetivo? Reducir la pérdida de velocidad y la pérdida de salto. Si mi jugador pierde menos velocidad y pierde menos salto, acaba en mejores condiciones y por tanto hay mayor rendimiento hasta el final y por supuesto menor riesgo de lesión. Entonces, eso sí otro factor importante, no solo mejorar la capacidad de aplicar fuerza, mejorar la potencia de ese jugador que es tan importante, sino la reducción. Aquí lo que se va viendo por orden cronológico es los diferentes test de control de fatiga y como en las primeras vueltas se va viendo que empezamos por un 3%, es decir, cuando mis jugadores acaban un partido o un esfuerzo específico de fútbol, un partido amistoso, por ejemplo, en Vilche y demás, teníamos una pérdida de rendimiento de un 3,8%, y cómo eso se ha ido reduciendo hasta que hemos llegado en los últimos partidos al 0%. Dice, la semana del martes, es decir, cuando nos estábamos jugando muchísimo, mi equipo era capaz de acabar un partido en torno a 60-70 minutos de medición sin ninguna pérdida de la velocidad media. Evidentemente hablo de datos medios, sí. Hay jugadores que pierden más que otros. Curiosamente, los jugadores que más pierden son los jugadores que más tienen. Es decir, hay muchas veces, yo sé que no le gusta mucho que se lo digamos, sacamos el tema de Angelillo, porque para mí ha sido como mi conejillo de India. Es un jugador que es rapidísimo, un jugador que anda por debajo de 2,90, de 2,80 y poco en 20 metros. Eso, para la gente se haga una idea, está por encima o muy por encima de muchos jugadores de primera división. ¿Qué ocurre? Que como aplica tanta fuerza tan rápido, su sistema nervioso se fatiga mucho y pierde muchísima velocidad. De ahí que muchas veces la decisión de que entrase en las segundas partes cuando el otro equipo está bajando el rendimiento, entonces nuestro jugador más rápido, cuando las líneas se abren, queremos que entre. Decía Torres la última semana que vino que tenía allí, por estadísticas, que rendía y marcaba más goles saliendo desde el banquillo que siendo titular, y eso está en la estadística. Efectivamente, no podemos negarlo. Esa estadística viene, yo estos datos evidentemente no solo son para mí, no solo son para... Yo estos datos al míster le doy un informe, digo, mira, esto es lo que tenemos, y en base a eso también se toman decisiones. Muchos estarán pensando, pues la culpa de que Ángel no sea titular es de Víctor Cuadrado. Esa pelea la tengo yo con Ángel, que cariñosamente siempre la tenemos, y bueno, y Ángel es un jugador que para mí, ahora que hemos hablado del tema de Ángel, el rapidísimo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando empieza un partido y el rival también está fresco, también lo marcan bien y le cuesta mucho más entrar. Es cierto que es rápido y desborda, pero claro, al principio muchos equipos están muy cerrados, están muy juntitos, y Ángel es un jugador que se mete mucho entre líneas y arranca desde atrás. No es un jugador, por ejemplo, que se meta entre los centrales, no, un jugador que arranca desde atrás, y para arrancar desde atrás necesita espacio, y para tener ese espacio tenemos que tener fatiga del rival. Y si el rival tiene fatiga y él entra fresco con ese pico de velocidad que tiene, por eso he puesto los vídeos de antes. Esos picos de velocidad, ¿cuánto nos han dado? ¿Cuántos puntos nos han dado? Entonces, es un planteamiento. Sí, que en fútbol, evidentemente, 2 más 2 no son 4 en fútbol. Que todo, en fútbol, mucha gente dice que todo no está inventado. Sí, pero nuestra tendencia es que cada vez, si 2 más 2 no son 4, que sean 3,8. Así que esto sirve para tomar decisiones. ¿Que luego depende de que el balón entre? Por supuesto. ¿Que hay otra serie de factores? Por supuesto, pero tenemos una serie de información que creo que podemos manejarla lo mejor posible. ¿Que luego hace falta que juegue 90 minutos? Pues por supuesto, juega 90 minutos, te rinde la primera parte, sí, pero esto también nos hace que pensar. Lo mismo a efectos de rotaciones de jugadores, que esperemos que este año, hombre, yo he empezado, queremos llevarlo más a cabo. Hay jugadores que pierden mucho, y si vemos que si su estado de fatiga está por encima de lo previsible, pues habrá que rotarlo. Y hay gente que no entiende que por qué a este jugador el míster lo ha sentado este partido o lleva 2 partidos sin jugar. Pues quizá porque su estado de fatiga no es el más apropiado, y quizás no está para 90 minutos porque su rendimiento cae tan en picado que nos está creando un problema. Sobre todo en jugadores que son determinantes, que son muy ofensivos. Y que puede acabar en lesión. Y que, evidentemente, ahora hablaremos también de la lesión, porque la alta intensidad tiene una doble vertiente, y si es muy buena para mejorar el rendimiento, pero un jugador no se lesiona. Igual que te digo que un jugador no rinde trotando, un jugador no se lesiona trotando. Se lesiona en acción a alta intensidad cuando hay cambio de dirección. Por tanto, cuando hay tanta pérdida de capacidad de aplicar fuerza, la articulación sufre mucho esa deceleración, en este caso, esos aterrizajes, esos cambios de dirección, y es donde vienen las lesiones. Si mi jugador ya me dice que
viene de una pérdida de rendimiento considerable, que se lo hemos controlado durante la semana, pues hay un riesgo evidente de lesión. Y tenemos muchas jornadas, muchos partidos, muchos entrenamientos, entonces todo eso hay que controlar. Entonces hay veces que la gente no entiende el por qué se hacen algunas decisiones tácticas, pero no es que no nos quede otra. Entonces yo también pido a la gente que con esto, que entiendan muchas decisiones que dependen de esto. Evidentemente luego también hay muchas casualidades que se te dan durante la semana, molestias que no estaban controladas, lesiones o microlesiones que aparecen y tiene que jugar el jugador, pero lo ideal sería poder sentarlo cuando hace falta. Que duda cabe que a veces dice, bueno, es que este jugador fatigado tiene que jugar, ¿vale? Esas son decisiones del míster y muchas veces salen bien, pero si no lo podemos permitir, yo como recuperador y obsesión que tengo por tener el mayor número de jugadores lo mejor posible durante toda la temporada, pues no me queda otra que controlar esto. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Ahí decíamos también que se venía diciendo pero que además la alta intensidad nos sirve para prevenir y readaptar. Es decir, cuando prevengo lesiones y una vez que se ha producido una lesión, también readaptar al jugador a esa lesión. Es decir, no existe, antiguamente aquí se cometía un error, aquí en todos los clubes, lo digo aquí porque yo lo he vivido en etapas anteriores, donde un jugador se lesiona, cuando pasa por una fase estática de camilla, de fisioterapia, y cuando termina, realmente está haciendo carrera continua hasta que tiene buenas sensaciones y se incorpora al equipo. Cuando la realidad es que la incorporación o la readaptación al equipo es cuando está en plenas condiciones para realizar acciones de máxima intensidad. Es decir, es que la carrera continua no me garantiza a mí que este jugador, ante un cambio de dirección, una frenada, una arrancada, no tenga problemas. Y eso realmente no se controlaba y se han tenido recidivas, eso significa recaídas de lesiones en épocas anteriores por eso, precisamente, porque no existía ese proceso de readaptación, es decir, salida del fisio y reincorporación, o el alta, es que una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta deportiva. Y luego, por último, está el alta psicológica, que esa a veces acaba la temporada y no se tiene, ¿no? Además, hemos visto muchos casos de futbolistas que se han tirado 4 o 5 meses sin poder jugar y todos los medios de comunicación, por fin reaparece, por fin sale de suplente. Minuto 75, primera carrera, lesionado otra vez. Y creo que lo hemos vivido con Messi, bueno, sabiendo que Messi al fin y al cabo no estaba recuperado ni médica, ni deportiva, ni psicológicamente. Pero bueno, quizá haya puesto un mal ejemplo, pero hemos visto otros ejemplos, pues no sé, se me ocurre Canales, futbolista del Valencia. ¿Cuántas veces no ha recaído de la lesión? Ese sería un futbolista que a lo mejor si conociera a una persona como tú, por mucho que juegas en el Valencia... Normalmente en estos clubes suelen tener recuperadores y demás. El problema existe también que se quieren adelantar los plazos demasiado. Entonces yo eso lo entiendo y a veces el entrenador te dice este tiene que estar para tal fecha y demás, pero hay una cosa que es fisiológica, hay procesos de cicatrización y de recuperación del tejido, que sobre eso poco se puede hacer, salvo que engañemos al organismo con infiltraciones y demás, pero eso lleva sus consecuencias, y aparte que no tenemos medios para eso. Y luego, pues bueno, el querer readaptar lo más rápido posible significa que adelantamos en exceso las acciones a alta intensidad, y a veces, bueno, eso trae sus consecuencias. Pero bueno, no nos queda otra. Y si queréis también, en base a esto, también se puede tocar el tema negro, que quizá parece ser que ha sido un tema un poco conflictivo de cara a la readaptación. También se han hecho una serie de comentarios que, bueno, a mí por la parte que me toca, pues creo que también estoy en condiciones de dar una información que no se conoce y que creo que la gente buena que la conozca. Dala, por supuesto, exclusiva en Rincón Deportivo. ¿No tenemos un letrerito de exclusiva? No, el tema de negro, que pasa, se tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado anterior, 6 meses, bueno, yo le hice un control, como ahora veremos, de todos los jugadores, de un historial de lesiones, y vemos que la readaptación de negro inicial no fue la adecuada. Tuvo diferentes procesos, trabajó con diferentes especialistas, no fue algo que fuera programado y bien estructurado a mi entender, y bueno, cuando llegó aquí se hizo un trabajo en condiciones. No es que se le complicara, pero a veces la plástica, cuando se fija, puede dar problemas, como fue su caso, y hubo que quitar un tornillo. Se quita un tornillo, el tejido, pues bueno, sufre una pequeña intervención y tiene un proceso de cicatrización. Negro se recupera, Negro en los test físicos anda entre los mejores y los más rápidos del equipo, digan lo que digan, su rodilla está bien, pero ¿qué ocurre? Es una persona que lleva muchos años jugando todos los minutos. Entonces Negro lo que sufre es un proceso de desadaptación al medio. Su rodilla está bien,
pero su adaptación al medio no es la adecuada. Su proceso de toma de decisiones, su proceso cognitivo no está al 100%. Eso necesita un proceso y quizás largo. ¿Qué ocurre? ¿Que es peor jugador? No es peor jugador, pero se está adaptando. Ocurre que durante una temporada él se va adaptando y no para adaptarlo, evidentemente no nos podemos permitir que juegue todos los partidos porque se adapte, más en un equipo tan exigente como el nuestro. Se va adaptando poco a poco, hay jugadores que se adaptan más y se adaptan menos. Eso no lo controlo ni yo, ni lo controla nadie. La adaptación psicológica, la adaptación cognitiva no lo controla nadie. Pero no por eso deja de ser el pedazo de jugador que es. Y que eso yo lo he vivido en otro equipo y en otras categorías. Yo, por ejemplo, en el fútbol sala, que también he trabajado, cuando un jugador de superior categoría, de división de honor, viene de entrenar 5 días a la semana, pasa a entrenar 3 días, o pasa por una lesión de cierta envergadura, el jugador se desadapta. Y luego rinde poco y dice, ¿qué le pasa? Es que no es el mismo. Es que un jugador que se ha desadaptado, que necesita un proceso de adaptación quizá más largo. Pero no por eso, no un jugador que no sirva. Entonces, el caso negro, por mi parte, decir que todos los test han sido positivos, toda la valoración fisioterápica ha sido positiva, se ha operado con el mejor especialista de este país, en la clínica Centro, con Pedro Guillén. Yo he hablado con gente de ese, he estado en contacto con ellos, hemos trabajado en coordinación, le han dado el visto bueno al trabajo que le hacíamos aquí a Negro. ¿Qué ocurre? Pues que su adaptación al medio necesitaba más tiempo. Que desgraciadamente, ¿qué pasa? Que se necesitaba de él lo que puede dar. Ese gol que tiene, ese trabajo que tiene, pero no ha llegado a tiempo. Pero no por eso creo que sea lo que se decía, un pedazo de jugador. Y yo me alegraría mucho que se recupere al 100% y que siga triunfando. Porque vamos, además, qué duda, la gente no se hace una idea cómo ha trabajado, cómo paralelamente a su trabajo personal, dobles sesiones, triples sesiones, lo que ha hecho falta. Entonces, más allá de la polémica, pues a mí también me gustaría que la gente conozca estos datos. Y nosotros te agradecemos que des todos estos datos, porque bueno, sí que es verdad que es un futbolista muy castigado y bueno, conocemos lo que vemos en el campo, pero también tenemos que conocer lo que no vemos y me alegro muchísimo de que estés tú aquí hoy y que nos estés contando todo el trabajo que ha venido desarrollando este futbolista. Bien, pues si queréis, seguimos comentando algunas cosillas, aunque luego, bueno, aquí precisamente esto es un historial de lesiones, todos los jugadores de esta plantilla, cuando yo llegué se le hizo un historial de lesiones, qué lesiones últimas, más recientes y de mayor envergadura, qué procesos, cómo se habían recuperado, qué tiempo, para yo hacerme una idea de qué me iba a encontrar. Y bueno, pues las típicas lesiones musculares que cuando se repiten entiendo que el proceso de cicatrización no fue el adecuado, etcétera, etcétera. Guince de tobillo mal curados que han llevado a una serie de problemas. Detecté que teníamos problemas en la pisada, muchas lesiones eran porque mis jugadores no pisaban bien, había descompensaciones. Se estableció una relación con una clínica podológica, en este caso con Eladio, se lo tengo que agradecer porque ha trabajado la verdad que bastante bien, donde valoraba a los jugadores, ha hecho un diseño de plantilla. Esto se lo ha hecho a todos, incluso a los nuevos que vienen, también ya se tiene esta información para poder ir al grano y poder saber qué trabajar a efectos de la prevención y cuando apareció un síntoma, saber por dónde pueden ir los tiros. Esto es un trabajo para el fisio y para mí, entonces que se sepa un poco que también tenemos un historial de lesiones de cada uno de los jugadores, que no van a su aire y demás. Pasamos y seguimos. Bueno, aquí quería mostrar, bueno, cómo no, cuando hablamos de la intensidad, no solo como medio de rendimiento, sino también como medio de recuperación. Bueno, aquí presento el caso de Fran, jugador que por ahí abajo lo pone más de 150 sesiones. Fran, tengo una carpeta en mi ordenador de no sé qué capacidad de trabajo, ha estado trabajando muchísimo y muy duro, siempre la intensidad ha estado presente. Aquí bueno, pongo diferentes vídeos donde se va haciendo diferentes acciones, donde hay acciones coordinativas, acciones donde hay cambio de dirección, hay aceleraciones, deceleraciones. Es un jugador que ha trabajado muchísimo y que actualmente sigue trabajando y que bueno, que yo creo que seguirá, será de lo que es capaz. Yo en alguna entrevista he comentado que el jugador estaría para la liguilla de ascenso. Mi intención era realmente que estuviese para la liguilla de ascenso y yo creo que casi podría ser. De hecho, ya en las últimas 3 semanas ya se ha incorporado con el equipo con normalidad e incluso los partidillos y demás. Es un jugador que es muy fuerte, es un jugador que trabajó mucho antes de entrar en el quirófano. Problema que tenemos, porque estamos en tercera división
y la división que estamos, pues nos operan cuando nos dicen. Sí, Y Fran sí, tuvo sí te operan. tuvo un retraso considerable. Si lo hubiesen operado cuando era oportuno, pues quizás todo se hubiese adelantado un mes, pero aún así hemos tratado de acortar periodos y Fran ha habido semanas que ha tenido 7 sesiones de entrenamiento u 8, es decir, había días que ha hecho doble sesión y no ha descansado ni un día. A día de hoy Fran no está descansando. Es más, es posible que esté en mejores condiciones que otros, porque no para. Entonces, ese es un trabajo que hay que valorárselo a este jugador, porque es un jugador que ha estado apartado del equipo, como cualquier jugador que se lesiona, que es una fase en la que está apartado y una fase donde, aunque yo trato de llevarlo al campo con sus compañeros, pero es un jugador que no se siente futbolista, eso le pasa a cualquier jugador, donde hay un trabajo psicológico también de por medio, y que acaba tiene el alta médica, del traumatólogo, el alta del fisio, incluso el alta del readaptador, en este caso mía, pero la alta psicológica no la tiene. Era lo que hablábamos antes, las 3 altas. Y eso es muy, muy difícil, pero bueno, y aún así yo creo que lo está consiguiendo, y yo por mi parte, mi alta ya la tiene. El último plan se lo pasé hace unos días y ya hasta nueva orden, hasta que finalice. Hay mucha gente, quizás te voy a meter en un compromiso, pero hay mucha gente que dice, bueno, ¿y Fran jugará este año en el Linares? ¿No jugará? Yo imagino que tú me vas a decir que eso es parte o trabajo de la directiva, pero ¿Fran está para jugar en el Linares Deportivo al nivel de exigencias del Linares Deportivo? Sin duda. Fran, evidentemente, como cualquier jugador que se lesiona, pues tiene que realizar un trabajo de prevención, pero no Fran. Todo. Es decir, yo podría decirte ahora mismo, la plantilla, tú, yo, que el 80% de personas que hacemos deporte donde tenemos cambio de dirección podemos tener un menisco roto. Es decir, que la lesión está presente, porque realmente ya hay autores que lo definen de esta manera, es que el organismo humano no está diseñado para el fútbol. No somos compatibles con el fútbol, nuestras estructuras no están preparadas para el fútbol. Entonces, Fran se ha lesionado y ha trabajado muchísimo para recuperar esa estructura, pero es que todos podemos tener problemas. Entonces, su estructura puede sufrir daño como la de cualquier otro jugador que no se haya lesionado nunca. Entonces, claro que está para jugar, y un jugador que es muy fuerte. Y luego, una cosa que a mí me tranquiliza de este jugador, que durante el proceso de recuperación en ningún momento ha tenido un paso atrás, es decir, no ha habido inflamación, no ha habido retención de líquido, no ha tenido ningún tipo de recaída, ningún tipo de daños colaterales de otra estructura que a veces pueden pasar, nada. Siempre ha ido avanzando y ha trabajado con fatiga, sin fatiga, y ha soportado todas las cargas. Y ha sido una recuperación bastante limpia, que a veces en el trabajo de un cruzado y más en una recidiva, porque Fran era la segunda vez, normalmente hay muchas complicaciones. Ha ganado la totalidad de la flexión de rodilla, cosa que a veces es complicado. Y bueno, y ya en la última semana vemos los datos de salto vertical que se equiparan con la media del equipo, y los datos de velocidad en 30 metros y en 20 se equiparan con la media de sus compañeros. Por tanto, si es capaz de aplicar la máxima fuerza en el menor tiempo posible como sus compañeros, está para jugar como sus compañeros. Estupendo. No sé cómo vamos de tiempo, señor director. No sé lo que le queda al PowerPoint. No le queda mucho. Pues seguimos, ¿no? Seguimos viendo algunas cositas. Posibles novedades de la nueva temporada, que creo que bueno, eso también la gente siempre quiere ver alguna cosa, siempre en la línea de trabajo que llevamos. Bueno, aquí he puesto como un collage de diferentes fotos, cosa que ya está cerrada, que se va a hacer, se ha contratado con el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, se van a hacer test de esfuerzo. En este caso, la foto superior izquierda se ve una persona corriendo en una cinta con una mascarilla, con electrodo, es decir, se van a obtener datos de consumo de oxígeno de cada uno de los jugadores. ¿Para qué? Quiero saber qué capacidad tienen mis jugadores de transporte de oxígeno al músculo, porque la capacidad de transporte de oxígeno me da el rendimiento aeróbico, es decir, cuanto más consumo de oxígeno, más tarde mi jugador entra en la zona de fatiga. La zona de fatiga es esa zona del umbral anaeróbico donde empieza a acumularse ese ácido láctico, donde empieza, por decirlo así, a caer el rendimiento. Esa zona es una zona concreta en cada jugador y va asociada a una frecuencia cardíaca. Entonces este grupo médico a mí me va a facilitar esos datos para yo poder entrenar con esos datos, porque no se nos olvide que yo tengo a 20 jugadores en plantilla con una variabilidad grandísima, desde un nene que tendremos a varios chavales de las categorías inferiores haciendo la pretemporada con 16, 17 años, hasta un jugador veterano con 40. Hay una variabilidad grandísima de edad, y la edad es un factor condicionante de la frecuencia cardíaca. Por tanto, yo no puedo decir a todos los jugadores, hacemos tal ejercicio a 160 pulsaciones, que 160 igual en un chaval está trabajando
en la zona aeróbica, igual a un veterano está trabajando en la zona anaeróbica. Y estoy dando una misma prescripción y están en objetivos completamente diferentes, por lo tanto sería una barbaridad. El Centro Andaluz de Medicina del Deporte nos va a facilitar estos datos. Además, nos van a hacer un estudio antropométrico, van a darnos datos de composición corporal y demás, van a hacer un estudio locomotor, van a valorar todas las articulaciones de los jugadores, si existe algún problema articular, algún tipo de descompensación. La foto que se ve abajo en la esquina inferior derecha, se van a hacer estudios de la pisada nuevamente, jugador que pise mal, que tenga una descompensación, pues si se tiene que poner una plantilla y demás, porque el futbolista realiza, como hemos dicho ya en varias ocasiones, acciones a máxima intensidad, donde existe una deformación, y esa deformación que tiene el pie hay que absorberla lo máximo posible. Entonces, pues eso se va a medir también. Y bueno, como novedad también en la esquina inferior izquierda, se ve ahí se está haciendo una prueba de lactato, es decir, cuando hagamos valoración de la capacidad de mis jugadores de sprintar en acciones repetidas para ver qué fatiga acumulan cuando realizan varios sprints para controlar esa fatiga, este año se va a hacer con tomas de ácido láctico y de amonio. El ácido láctico es el ácido que genera el músculo cuando se mete en zona anaeróbica, es un síntoma de fatiga, y el amonio en sangre es una variable que cuando se dispara significa que el organismo está utilizando las vías de emergencia. El ciclo de las purinas significa que ya estamos utilizando, por decirlo así, estamos utilizando la reserva, ya estamos en una zona importante de fatiga. Entonces eso es un proyecto de investigación de la Universidad de Jaén, donde se van a hacer este tipo de test, que ya se lo ha hecho en otra ocasión al Granada, se lo hice yo el año pasado, se lo ha hecho también al Real Jaén, y bueno, y también se le hará este año, bueno, el año pasado también se le hizo a la Almería y se le volverá a hacer este año. Entonces, este año lo traeremos aquí al Linares Deportivo. Esto requiere una serie de trámites, una serie de material, y bueno, estamos en ello, y la Universidad de Jaén, mi grupo de trabajo está en buena predisposición, y mis jugadores también, en este caso. Y bueno, y seguimos avanzando, y ya esto es la última novedad, que bueno, esperemos esto algo novedoso, no solo en el Linares Deportivo, algo novedoso en España y, por decirlo así, en Europa. ¿Por qué digo en Europa? Esto ahora mismo, esto es un informe, hago lo de perfil fuerza-velocidad, es decir, antes he comentado que cada jugador tiene unas capacidades de fuerza, una capacidad de potencia o de aplicar fuerza determinada. Entonces es importante conocerla para que cada uno entrene según sus datos, ¿no? Pero un pasito más a esto es decir, vale, en este caso, cómo se encuentra cada jugador y cómo debería encontrarse. Esa gráfica, la gráfica de la derecha, hay una línea negra que dice que así es como debería encontrarse, y luego hay dos líneas de colores, que una dice cómo se encuentra la fuerza y cómo se encuentra la velocidad. ¿Qué sería la realidad? La superposición de las tres líneas. Quiere decir que está en el estado ideal de forma el jugador. Con esto solo ha trabajado la temporada pasada, esto sí es novedad, en la segunda vuelta al campeonato de liga ha trabajado el Real Jaén, con estos datos. Estos datos se le hicieron estos test, y estos informes se los pasamos a su preparador físico, a Rafa Castillo, y se le explicó la interpretación para que él lo aplicara de cara a su proceso de entrenamiento. Esto viene de Francia, de Saint-Étienne, lo está trabajando Morín. El profesor Morín es el entrenador personal de Lemaitre. Para que no sepan, Lemaitre es el único velocista blanco que ha bajado de 10 segundos en 100 metros, uno de los pocos velocistas blancos que a veces se cuelan en las finales olímpicas. Entonces trabajan con este sistema, es decir, con saber qué capacidad de fuerza, porque la fuerza y la velocidad son dos variables que tienen que estar compensadas en un jugador de fútbol y en cualquier deportista donde el rendimiento dependa de la alta intensidad. Entonces, lo queremos traer aquí también, gracias a que tengo la suerte de estar vinculado a un grupo de trabajo que está metido en esto. Pues vendrá un investigador de nombre de este país, que aparte es muy amigo mío, y vendrá a hacer estos test y aportarme esta información a mí, no solo a efectos de investigación, sino para poder avanzar en nuestro entrenamiento. Son pequeñas cosas que, como he dicho antes, el balón luego tiene que entrar entre los tres palos, pero cuanto más información tengamos, quizá podamos avanzar un poquito más. Entonces, y bueno, y más cosas que esperamos que vengan, diferentes test, pero claro, todo esto luego hay que darle forma, todo esto luego hay que integrarlo en el proceso de entrenamiento, hay que diseñar sesiones de entrenamiento donde un test tenga cabida y podamos seguir entrenando y demás, porque no podemos permitirnos realizar dobles sesiones donde solo tengamos mediciones y entrenamiento, hay que integrarlo todo, la parte técnico-táctica, la parte física, la parte de evaluación, todo en 4 sesiones semanales. A veces hay que hacer una serie de encajes de bolillos grandísimas, pero bueno, en eso estamos, en eso hemos estado, creo que nos ha salido bien, y en eso vamos a seguir, independientemente de los resultados que siempre pueden ser más o menos favorables, pero bueno, esta es nuestra forma de trabajo y así vamos a seguir.
Entiendo que acaba ahí el PowerPoint. Sí, de momento sí, no quiero cansar más con esto. Pues, hombre, yo tengo que confesar que soy un enamorado de estas cosas. También es verdad que no entiendo, ¿no? Pero a mí me encanta porque, bueno, todos los que hemos trabajado o hemos estado dentro del mundo del deporte, pues, sobre todo, como dirían algunos amigos, sobre todo los que somos de pueblo, pues, bueno, cuando hemos trabajado algún tipo de preparación física, de condición física, pues lo hemos hecho con la poquita información que nosotros nos hemos bajado de internet, con el consejo de 2 o 3 especialistas, entre comillas, o expertos, porque lo hayan trabajado anteriormente. Hombre, contar con todos estos métodos que hemos visto y que nos ha preparado hoy Víctor, la verdad es que es un auténtico lujo y evidentemente, yo le decía antes, y también para evitar lesiones, evidentemente claro que evita lesiones. No es que no se produzcan, se producen, claro que se producen, pero si el futbolista tiene un 50%, por decir algo, de riesgo de sufrir una lesión, yo sé que con estos estudios baja considerablemente ese porcentaje. Sí, y es más, y algo que se nos ha dado este año, ya no solo que baje el porcentaje, sino que cuando una estructura, un tejido está acostumbrado a las acciones de alta intensidad, cuando se lesiona, se recupera antes, porque está acostumbrado a las acciones de alta intensidad. Este año se han acelerado algunas recuperaciones, algunas roturas de fibrilares que se han acortado a plazo precisamente por esto. Yo lo he notado sobre todo en recuperación ya no solo de la capacidad de aceleración, de aplicar fuerza, sino también en temas de coordinación, equilibrio, se han mejorado precisamente por este trabajo de alta intensidad. Pues bueno, hoy es lo que manda, es lo que las nuevas tendencias por donde van, y nuestra preparación física irá orientada por ahí, a la alta intensidad. Yo creo que somos un equipo que podemos permitirnos estar siempre a alta intensidad y que nos da mucho, nos da muchísimo. Víctor, la semana pasada teníamos aquí a Ángel sentado y yo le decía que, bueno, que Arián y tú pues os convertíais en su ángel de la guardia, o de la guarda. ¿Cómo encuentras a Ángel? ¿Qué valoración haces de la recuperación post-quirófano y cómo vas a empezar a trabajar con él? ¿Al mismo ritmo que el resto de los compañeros o tendrás que hacer una valoración previa? Pues Ángel ahora mismo lleva ya unos cuantos días, ya está doble sesión, lleva doble sesión, fisioterapia y readaptación, está entrenando prácticamente de lunes a sábado. Las primeras sesiones, pues como todas fueron muy suaves, de toma de contacto, se va adaptando día a día, va soportando más carga de trabajo, cosa que es muy bueno, y simplemente tiene las molestias, bueno, una cicatriz, lo normal, pero no se le está inflamando la rodilla, tiene el grado de flexión de rodilla lo tiene casi ganado, y ya está realizando acciones a una cierta intensidad, es decir, yo estoy trabajando con él precisamente esta mañana, y cada día a día va soportando mayor carga. Entonces, de los test que hemos dicho que se le va a hacer el Centro de Medicina del Deporte, él quizá adaptados, pero casi seguro que lo realizará, y bueno, y la intención es que llegue a la pretemporada, si no al 100% para empezar, pero muy cerquita, muy cerquita. ¿Puede afectarle, si no llegase al 100%, puede afectarle a lo largo de la temporada el haber empezado al 100% a lo mejor 10 días después que sus compañeros? ¿Puede llegar a acusarlo a lo largo de la temporada? Bueno, no tiene por qué, porque la realidad es que él no está en inactividad, porque el trabajo que le está haciendo evidentemente va orientado a la readaptación, a la recuperación del tejido, pero no significa que a nivel cardiovascular no se haga. Es decir, yo a lo mejor mi misión, yo reduzco impacto para que esa articulación no sufra, pero por ejemplo me busco el medio para que a nivel cardiovascular siga trabajando. Es decir, que si tengo que estimular su zona anaeróbica, por eso le va a hacer un test. Si sus compañeros lo hacen en cinta, donde hay impacto, ya le tengo que quitar el impacto, igual el test lo hace en bicicleta, y luego en bicicleta trabajará en función de su frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Es decir, que no tiene por qué. Además, un chaval muy joven, muy fuerte, y que su capacidad de adaptación es grande. Hablábamos antes de los veteranos. Según los estudios que vienes realizando, tenemos futbolistas de 40 años, de 39, de 36, de 34. Sí. Físicamente, ¿están para aguantar la temporada? ¿Están para jugar 38 partidos de titulares jugando una media de 85 minutos por partido? Hombre, tal cual así visto, pero no están ni ellos ni el que tenga 17 años. Es decir, porque la realidad es que, claro, como nosotros vivimos de la alta intensidad, si queremos mantener al equipo a la mayor intensidad posible, eso no es soportable.
pero eso no quita que son jugadores que el rendimiento que han dado es grandísimo y que lo han demostrado y que están capacitados para estar aquí. Y vamos, que no quepa la menor duda que si se cuenta con ellos es por lo que pueden dar. Evidentemente, cuando llega una edad, sí es cierto que les cuesta más la recuperación por esfuerzo. Eso el organismo lo acusa bastante, pero bueno, pero necesitamos una plantilla amplia para tener rotaciones, no solo por la fatiga por ser veterano, sino por los problemas que vengan. ¿Estás de acuerdo con esa filosofía de que hay futbolistas que están para 30 minutos? Bueno, para 30 minutos, desde el punto de vista físico, yo eso realmente, bueno, no llego a entenderlo como tal. Yo lo veo más supeditado a cuestiones técnico-tácticas que a temas físicos. Si un jugador está solo para 30 minutos físicos, yo lo entiendo desde el punto de vista porque está saliendo de un proceso de recuperación y se le van dando minutos. Y no le doy más de 30, porque a partir del minuto 30 su rendimiento baja y su estructura dañada corre peligro. Pero no por edad, ¿no? Pero no por edad, ni mucho menos. Los futbolistas que están en el Linares están a las mismas condiciones que los de 25 años. A las mismas condiciones, no quita que cuando acumulen partidos, pues su fatiga se puede acusar un poco más que los demás y necesiten más recuperación. Pero que puedan aguantar 90 minutos, sí, que no quepa duda. De hecho, hemos tenido este año jugadores que por decisiones tácticas y por necesidad han jugado medio lesionados algunos partidos y a la vista está que han aguantado. Entonces, si aguantan lesionados... voy un poquito rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo. Ya nos has comentado que estos métodos y algunos otros se han trabajado con el Granada de Primera División, con el Almería que ha conseguido el ascenso, Real Jaén, Linares y otros muchos clubes. Si un deportista de élite, sea cual sea su deporte, nos estuviese viendo y quisiese realizar todos estos métodos, ¿hay alguna forma para ponerse en contacto con tu equipo de trabajo para poder tener opción de todas siempre estas realmente, ya aparte de nuestro, hay gente que lo ha hecho desde un punto de vista más empresarial. Nosotros lo tenemos más desde el punto de vista de investigación, pero bueno, no cabe duda que cuando un club no lo solicita, se hace una valoración y se dan unos informes y se dan unas orientaciones, al igual que también se ha pensado en dar algunas charlas orientativas, algunas charlas de información sobre este tipo de trabajo y demás. Y bueno, también se han asesorado algún club de balonmano, también se ha hecho algún asesoramiento y demás. Sí, sería, de hecho, hay atletas que ya han pasado por este tipo de trabajo, porque alguno de los miembros del grupo que está vinculado al mundo del atletismo y ha hecho su tesis doctoral en atletismo, ha hecho este tipo de trabajo y ha dado información a sus entrenadores. Se podría, siempre contactando con la Universidad de Jaén, en este caso con Juan Parra, que es el jefe del departamento, al que hay que dar las gracias por el apoyo y por que nos ceda este material. Pues siempre se valora y la posibilidad de hacer una medición y aportar unos datos al cuerpo técnico de quien lo solicite. Bueno, pues nos dejamos muchísimas cosas en el tintero porque el tema que hemos tratado hoy, que bueno, comentaba él antes de unas pruebas que hizo en Vilche, ahí empezó todo, porque bueno, yo vi a unos chicos allí saltando entre unas barras conectadas a un ordenador, 2 barras en el suelo, y los futbolistas del Linares Deportivo dando saltos y vistos con su ordenador. Y a mí aquello, pues la verdad que me sorprendió, porque yo decía, bueno, si los futbolistas no están conectados a ningún sitio ni nada, esto, y Víctor, bueno, me lo explicaba, yo no me enteré de nada, no entendí nada, pero bueno, aquello me llamó mi atención y entonces en aquella época empezó todo, ya hablamos de que vendrías al plató a presentarnos este tipo de trabajo. Y la verdad es que, bueno, pues muy agradecido que hayas venido por aquí, muy agradecido por el trabajo que te ha llevado a preparar el PowerPoint. Y nada, despedirte, desearte mucha suerte a lo largo de la temporada, que nos recuperes a Angelillo, se hará lo posible. Que nos recuperes al resto de futbolistas, llámese Negro, llámese Fran, sigan o no sigan en la plantilla del Linares Deportivo, porque bueno, como personas los apreciamos y les deseamos lo mejor y bueno, sabemos que estando en tus manos, seguro que volverán a rendir al 100% y no sé si tienes algo más que decir. No, hombre, dar las gracias a vosotros, al programa, porque siempre es bueno que nos deis la posibilidad de expresar lo que otras cosas. Soy partidario de que hay cosas que no se saben, pero que a veces es bueno que se sepan para que la gente vea y valore un trabajo que, a pesar de no ser profesionales, no vivir de esto, pues que lo intentamos, que nos equivocamos muchísimo, que no programamos en ocasiones bien, que no se plantea bien los partidos, pero que no quepa la menor duda que se está trabajando muchísimo y no paramos de innovar para mejorar. Bueno, pues nada, pues lo dicho, darte las gracias por estar aquí
y a todos ustedes, bueno, pues espero que les haya gustado la experiencia, la presentación que nos hace Víctor Cuadrado sobre el trabajo que se realiza con el Linares Deportivo. Y nada más, citarles ya para la semana que viene, el próximo martes a las 8:30 volveremos a estar aquí con más información sobre el deporte de Linares, a ver si ya podemos contaros la renovación de Cristóbal para que todos los que nos estáis viendo, todos los que guaseáis, entráis en los foros y tal, os tranquilicéis y nada, y sería también por supuesto una alegría que el chico renovase. Y bueno, lo mismo incluso hasta tenemos suerte y podemos contaros que se ha producido algún fichaje, no lo sabemos, si se harán más fichajes, pero para ello tenemos que esperar a la semana que viene o entrar en la página web rincondeportivo.tk, que cuando hay una novedad con respecto al Linares Deportivo, enseguida informamos. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.